La señal de auxilio provenía del borde más lejano del brazo de Orión, un sector frío y desolado al que pocos se atrevían a acercarse. No era solo la ubicación lo que lo hacía inquietante, era el silencio que siguió. Una señal de socorro debería ir acompañada de mensajes posteriores, de súplicas desesperadas o al menos del pulso de una baliza. Pero esta, solo fue una breve ráfaga. Y luego, nada. La coalición galáctica tenía protocolos estrictos para responder a llamadas de auxilio. Normalmente enviaban una nave de reconocimiento equipada con suministros médicos y una unidad diplomática estándar. Evaluaban la situación, determinaban si se necesitaba ayuda, y entonces ofrecían asistencia o pedían refuerzos. Simple. Rutinario. Pero esta vez, ningún equipo de reconocimiento se ofreció. Ninguna unidad diplomática dio un paso al frente. Porque esa señal venía de la falla abisal. Un lugar conocido por dos cosas: misterio y muerte. Así que llamaron a los humanos. La UEG Resolute salió del FTL justo más allá de la falla, su casco vibrando mientras se adaptaba al espacio real. El capitán Elías Cade estaba de pie en el puente, tamborileando con los dedos sobre la barandilla de acero. Su tripulación, curtidos veteranos de las flotas humanas de mundos letales, ya estaba en sus puestos. ¿Estado?, preguntó Cade, con voz firme. La teniente Márquez repasaba los hologramas, escaneando el vacío frente a ellos. La señal se originó en una luna destrozada, a 200 clics de nuestra posición. No hay señales de seguimiento. Ninguna respuesta a nuestros llamados. ¿Signos de vida? Márquez negó con la cabeza. Todavía no. Pero la falla interfiere con los escaneos estándar. Tendremos que acercarnos. Cade exhaló por la nariz. La falla no era un vacío cualquiera. Era un cementerio de naves. Un tramo del espacio sembrado de destrucción, de embarcaciones que habían encontrado algún destino terrible y desconocido. Algunos decían que había piratas allí. Otros susurraban sobre cosas peores. El capitán tocó su comunicador. Escuadrón 1. Prepárense. Entramos en 15 minutos. 15 minutos después, un equipo de soldados fuertemente armados descendía sobre los restos fracturados de la luna. Sus botas crujían sobre el polvo negro, sus visores escaneando los restos abandonados. El metal oxidado y los mamparos destrozados narraban una historia silenciosa de destrucción. El cabo Davis se arrodilló junto al casco desgarrado de una nave, pasando la mano enguantada sobre profundos cortes irregulares. «Esto no son marcas de impacto», murmuró. «Algo destrozó esta nave». El sargento Lack soltó una maldición por lo bajo. «Bioseñales. Débiles. Pero hay algo vivo ahí dentro». La voz de Cade crujió por los comunicadores. «Procedan con precaución». Davis asintió y tomó la delantera, guiando al escuadrón hacia lo profundo de los escombros. El aire se volvía más espeso, cargado con algo invisible. Los cascos filtraban las toxinas, pero la sensación persistía. Un peso opresivo que se clavaba en el pecho. Y entonces, comenzaron los susurros. Un sonido tenue, antinatural, se deslizó por los comunicadores. Apenas perceptible. Una voz, pero no una voz real. Más bien, la idea de una voz, arañando los bordes de sus mentes. «Contacto», gritó Davis, alzando el rifle. Las sombras se movían. Algo estaba allí. Algo estaba esperando. Y los humanos de mundos letales habían respondido a su llamado. El grito de Davis apenas tuvo tiempo de rebotar por las paredes antes de que las sombras se abalanzaran. El entrenamiento del escuadrón entró en acción de inmediato. Rifles alzados. Dedos tensos en los gatillos. Pero hubo una pausa, apenas un segundo de duda. ¿Qué estaban disparando? Lo que se movía no se parecía a nada que hubieran visto antes. Era fluido, como oscuridad líquida deslizándose entre los restos. Sin forma definida, sin bordes claros, solo negrura cambiante, con demasiados ojos brillando débilmente bajo las luces de emergencia. Y entonces, atacó. El cabo Davis apenas tuvo tiempo de gritar antes de que algo surgiera del vacío, golpeándolo con la fuerza de un cañón magnético. Salió volando, apenas un instante en el aire,
antes de estrellarse contra el mamparo con un crujido nauseabundo. Su rifle cayó al suelo, inútil. ¡Fuego!, rugió Lack. El escuadrón respondió al instante. Las armas vomitaron ráfagas de energía en la oscuridad. El pasillo se iluminó con estallidos blancos y rojos. Los destellos de los disparos revelaban fragmentos de algo equivocado. Extremidades dentadas. Placas orgánicas de metal. Bocas donde no debían haber bocas. Las balas y el plasma acertaban. Pero la cosa no gritaba. Se estremecía, como si sintiera dolor por primera vez. Y volvió a moverse. Rápido. Demasiado rápido. El siguiente fue el soldado Holt. Un tentáculo atravesó su pecho como si la armadura reforzada fuera de papel. Jadeó. Miró hacia abajo, a la extremidad retorcida que lo atravesaba, y luego la cosa lo arrancó hacia atrás, hacia el abismo. Su cuerpo desapareció en la oscuridad, dejando solo una mancha de sangre en el suelo. ¡Retirada!, rugió Lack, arrastrando a Davis por el chaleco mientras el escuadrón retrocedía. La voz de Cade estalló en los comunicadores. ¿Qué demonios pasa ahí abajo? Contacto hostil. Entidad desconocida. Altamente adaptable. Altamente letal, respondió Lack, con la respiración entrecortada. Holt ha caído. Davis está herido. Necesitamos evacuación inmediata. El equipo retrocedía mientras disparaban fuego de supresión. Pero la cosa no cargó de nuevo. Se deshizo entre las sombras. Observando. Aprendiendo. La voz de Márquez sonó en los auriculares. Tensa. Sargento, detectamos más movimiento. Múltiples contactos. Están por todas partes. Lack sintió que la sangre se le helaba. Entendido. Salimos calientes. Los restos metálicos crujieron, como si la propia luna despertara. Los susurros regresaron, ahora más intensos. Se colaban en sus cráneos como parásitos invisibles. No debían haber respondido. Ya no era solo una voz. Era una infestación mental. Algo antiguo. Algo que había estado allí mucho antes de que se enviara la señal de auxilio. Y ellos habían caído en su trampa. Lack apretó los dientes, levantando a Davis mientras el escuadrón alcanzaba el punto de extracción. El transbordador ya descendía, sus propulsores levantando polvo lunar. Los últimos dos marines ofrecían fuego pesado, sus disparos dejando heridas brillantes en la oscuridad mutante. Entonces el suelo tembló. Una mano, si se le podía llamar así, emergió de la superficie. Dedos largos, retorcidos, cubiertos de quitina afilada. Atrapó al soldado Rour por la pierna y lo arrastró hacia abajo. Su grito se cortó de golpe al ser tragado por el núcleo fracturado de la luna. El escuadrón no se detuvo. No podía. La compuerta del transbordador se deslizó abierta. Lack empujó a Davis dentro y se volvió, disparando una última ráfaga hacia la oscuridad que los envolvía. Ahora podía verlos. Docenas. Tal vez cientos. Pesadillas inacabadas, acechando con una intención que no podía leerse. Apenas pisaron la nave, la voz de Cade retumbó. «Sáquennos de aquí». Los motores del transbordador rugieron, lanzándolos lejos de las ruinas. Y en el instante en que rompieron la órbita, la señal de auxilio se desvaneció. Como si nunca hubiese existido. Lack cayó pesadamente contra el mamparo, el sudor chorreando por su frente. Eso no era una llamada de auxilio, murmuró, con voz hueca. Era una trampa. Cade exhaló, frotándose las sienes. Y la respondimos. Más allá, la falla abisal se extendía en un silencio eterno. Una vez más, esperando. La enfermería del Areselut olía a antisépticos y ozono quemado. El aire reciclado cargaba con el sabor agrio del trauma de combate. Davis yacía sobre una camilla, su respiración superficial, las costillas destrozadas por el impacto. Los médicos trabajaban sin descanso para estabilizarlo, pero todos sabían la verdad. Lo que lo había golpeado, pudo haberlo matado. No lo hizo por elección. Cade estaba de pie en el umbral, brazos cruzados, observando en silencio. Su mente no dejaba de repasar lo que acababan de enfrentar. La falla tenía fama, sí,
Pero ningún informe hablaba de criaturas que se movieran como sombras líquidas, de tentáculos que actuaban con precisión quirúrgica, ni de voces que hablaban desde el interior de sus propias cabezas. Y eso ni siquiera era lo peor. Márquez apareció a su lado, el rostro tenso. «Capitán, tenemos un problema». Cade se giró, sabiendo que no le iba a gustar lo que seguía. «Adelante». Ella le entregó una tableta de datos. La señal de auxilio ha desaparecido. Borrada por completo. Los registros del sistema muestran que nunca la recibimos. Según la coalición, nunca fuimos llamados. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Cade. Eso es imposible. Ella tragó saliva. Hay más. Los datos de vuelo del transbordador también desaparecieron. Todo lo que registramos en esos restos. Limpio. Revisé la caja negra. No hay nada. Como si nunca hubiéramos estado allí. Cade apretó la tableta con fuerza. Alguien, o algo, había borrado sus rastros en cuanto abandonaron esa maldita luna. Lack, que estaba cerca, soltó una risa amarga. Entonces, a ver si entendí bien. Nos enfrentamos a una pesadilla infernal que destrozó a mi escuadrón, escapamos por los pelos, ¿y ahora no hay evidencia de nada? Sacudió la cabeza, la mandíbula apretada. Conveniente. La habitación quedó en silencio. Entonces Davis se movió. Sus dedos se contrajeron. Su respiración se aceleró. Un técnico médico fue a buscar un sedante, pero antes de que pudiera aplicarlo, los ojos de Davis se abrieron de golpe. Y ya no eran sus ojos. Las escleróticas estaban negras como la noche. Las pupilas brillaban con una luz enfermiza. Su boca se abrió, y de su garganta surgió una voz que no era la suya. Una voz que no pertenecía a este mundo. No debieron haber respondido. Los monitores de la enfermería parpadearon salvajemente. Las luces del techo se atenuaron. Una presión antinatural llenó el aire. Cada pantalla se cubrió de estática, mostrando símbolos ilegibles, glifos que parecían cambiar cuando alguien intentaba enfocarlos. El cuerpo de Davis se estremeció violentamente. Su espalda se arqueó sobre la camilla. Los médicos intentaron sujetarlo, pero su fuerza era inhumana. Uno de ellos salió volando por los aires. Y, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Davis cayó de nuevo sobre la camilla, inconsciente. El aire se aligeró. El peso se disipó. Las pantallas volvieron a la normalidad. La estática desapareció. El corazón de Cade latía con fuerza mientras se acercaba. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Márquez, apenas respirando. Capitán, no creo que hayamos dejado eso atrás. La mirada de Cade se posó en el soldado inconsciente. La sangre se le heló. Habían escapado de la falla abisal. Pero algo había regresado con ellos. La sala de guerra del Areselut estaba sepulcralmente silenciosa. Oficiales y especialistas se habían reunido alrededor de la mesa holográfica central, cuya tenue luz proyectaba sombras inquietantes sobre sus rostros. En la pantalla flotaba una imagen completa del cuerpo de Davis. Sus signos vitales eran sorprendentemente estables, pero el problema no era su cuerpo. Era su mente. Cade se frotó las sienes, agotado. Díganme algo útil. El doctor Elías Arlo, jefe médico de la nave, exhaló con fuerza. Médicamente, Davis debería estar muerto. El impacto por sí solo debió destrozarle la columna. Pero está sanando, a un ritmo antinatural. Y sus escáneres cerebrales muestran actividad en zonas que ni siquiera deberían estar activas. Señaló la pantalla donde los registros de la enfermería aún mostraban glifos intermitentes. Y esos símbolos no son una interferencia visual. Están reescribiendo partes de nuestra base de datos. Cade apretó la mandíbula. ¿Cómo demonios puede el cerebro humano reescribir los sistemas de una nave? Arlo negó con la cabeza. No puede. Pero, lo que vino con nosotros sí. Márquez se inclinó hacia adelante, la voz baja. Capitán, esto no es solo un parásito alienígena. Es inteligente. Sabía que íbamos a venir. Borró la señal de auxilio. Eliminó nuestros datos de vuelo. Y ahora, está dentro de Davis, manipulando nuestros sistemas. Esto nunca fue un accidente, añadió.
Lack bufó, los brazos cruzados. ¿Entonces qué fue? ¿Algún tipo de prueba? Márquez dudó, luego asintió. Tal vez. O algo peor. Tal vez fue una invitación. El aire pareció volverse más denso. Cade veía la inquietud en los ojos de su tripulación. Eran soldados endurecidos. Gente de mundos letales que había visto horrores por toda la galaxia. Pero esto era distinto. No era una batalla contra una especie bélica, ni contra una IA rebelde. Era algo que no entendían. Cade se irguió. Muy bien. Dejamos de jugar a la defensiva. Si esto quería probar algo, vamos a responderle. Miró a Arlo. Tenemos que despertar a Davis. Ahora. El doctor dudó. Capitán, no creo que. No fue una petición. Arlo suspiró y comenzó a programar en su tableta. Voy a preparar un estabilizador neuronal, pero si lo despertamos, y no está solo ahí dentro. No terminó la frase. No era necesario. Todos sabían lo que quería decir. La enfermería estaba inquietantemente silenciosa cuando Cade llegó. El zumbido habitual de los equipos médicos parecía apagado. Como si las propias máquinas contuvieran la respiración. Davis seguía en la camilla, su rostro demasiado sereno. Como si algo usara su cuerpo, en lugar de habitarlo. Arlo estaba junto a él, jeringa en mano. Esto debería contrarrestar cualquier interferencia cerebral no natural. Si tenemos suerte, despertará como él mismo. Cade asintió. ¿Y si no? Los dedos de Arlo se tensaron sobre la jeringa. Entonces, descubriremos qué es lo que quiere. Inyectó el estabilizador. Por un momento, no ocurrió nada. Luego Davis jadeó. Su cuerpo se estremeció. Sus dedos se aferraron a las sábanas. Respiraba con dificultad. Sus ojos se abrieron, negros como el vacío. Pero esta vez, había algo más tras ellos. Conciencia. Sus labios se abrieron. Y cuando habló, no fue con una voz. Fue con muchas. No debían haber venido. Cade dio un paso adelante, su voz firme. ¿Quién eres? La cabeza de Davis se inclinó levemente, como si intentara recordar algo que no le pertenecía. Y entonces, sonrió. Y eso fue peor que cualquier otra cosa. Somos los primeros. Los últimos. Los olvidados. La voz de Márquez zumbó en el auricular de Cade, cargada de nerviosismo. Capitán, acabamos de perder el control de navegación. La nave se está moviendo. La sangre de Cade se heló. ¿Moviéndose a dónde? Hubo una pausa. Luego la voz de Márquez regresó, temblorosa. De vuelta a la falla. Cade giró hacia Davis, los puños apretados. Nos estás llevando de vuelta. Davis, o lo que sea dentro de él, soltó una risa hueca. Vacía. Respondieron al llamado. Ahora, deben terminarlo. Y en ese instante, Lareselut dejó de estar bajo su control. Estaban volviendo. A la falla abisal. Y esta vez, no eran visitantes. Eran sacrificios. Lareselut se movía como si estuviera poseída. Los propulsores rugían a máxima potencia. El rumbo estaba bloqueado. Los comandos de anulación, ignorados. La tripulación corría por el puente, gritos y alarmas cruzando el aire, dedos volando sobre consolas que no respondían. No estaban volando hacia la falla. Estaban siendo arrastrados. Cade quedó paralizado un segundo, su mente corriendo a 1000 por hora. Esto no era una emboscada. Era una trampa, desde el principio. Activó el canal general de comunicaciones. A toda la tripulación, prepararse para acción de emergencia. Ya no tenemos el control. Prepárense para lo que venga. No hubo preguntas. Esa era la naturaleza de los humanos de mundos letales. No entraban en pánico. Se adaptaban. Luchaban. Incluso contra pesadillas. Davis, o aquello dentro de él, se incorporó lentamente en el centro del puente. Las sombras jugaban sobre sus facciones afiladas. Sus ojos ennegrecidos se fijaron en Cade con ¿diversión? No lo entiendes. Cade le apuntó con su arma. Ilústrame. Crees que luchas contra lo desconocido. Que te resistes. Pero fuiste elegido. Convocado.
Siempre ibas a regresar. Cade avanzó, presionando el cañón contra su frente. Entonces dime, ¿por qué? Davis ni parpadeó, ni se inmutó. Porque solo los humanos de mundos letales pueden abrir la puerta. Esas palabras le clavaron una estaca helada en el pecho. Antes de que pudiera exigir más, la nave se sacudió. La pantalla principal se llenó de oscuridad. Inmensa. Interminable. La falla abisal. Pero algo había cambiado. Ya no era una simple extensión de estrellas muertas y restos flotantes. Estaba viva. Una masa palpitante y cambiante se alzaba en la distancia. ¿Una estructura? ¿Una criatura? Su tamaño desafiaba la lógica. Una herida en el universo mismo. Cuanto más la miraba Cade, menos podía comprenderla. La geometría se retorcía. El espacio se doblaba. Y en el centro, algo esperaba. La voz de Márquez irrumpió, crispada por el horror. Capitán, la falla está respondiendo a nosotros. Cade se obligó a hablar. Explícate. Los sensores detectan algo. Una entidad. Una estructura. Y está reaccionando a nuestra presencia. La cabeza de Davis se inclinó apenas. Está despertando. Cade apretó el arma con más fuerza. ¿Despertar qué? Davis sonrió. No con crueldad. Ni con burla. Solo, con certeza. Lo que enterró a las primeras civilizaciones. La nave tembló. Las alarmas aullaban. Luces rojas parpadeaban por todo el puente. La gravedad se torcía en espirales imposibles. Algo estaba abriéndose más allá de la falla. Y acababa de notar su presencia. Lareselut gimió como un animal herido. El espacio a su alrededor se retorcía, una espiral de locura. Cade sintió algo presionando contra su mente. No físicamente, sino en su interior. Como si dedos invisibles rebuscaran en sus pensamientos. El puente se volvió un caos. Las consolas parpadeaban entre estática y glifos ininteligibles. Algunos tripulantes se sujetaban la cabeza, murmurando con los ojos perdidos. Otros seguían peleando contra los controles, desesperados por recuperar el control. Lack golpeó su terminal con fuerza. Navegación, muerta. Motores también. Nos están arrastrando, capitán. Márquez temblaba sobre su consola. No solo nos arrastran, nos están leyendo. Cade giró hacia ella. ¿Qué dijiste? Ella tragó saliva, tecleando con manos temblorosas. Hay una señal energética en el centro de la falla, justo donde está esa cosa. Nos está escaneando, adaptándose, como si intentara entendernos antes de que lleguemos. Davis, aún poseído, estaba de pie en medio del puente. Su rostro, inexpresivo. El abismo no toma al azar. Selecciona. Prepara. Cade apuntó su arma de nuevo. Basta de acertijos. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué demonios quiere? Los ojos negros de Davis se clavaron en los suyos. Y por un instante, Cade creyó ver tristeza. Un arma. La nave volvió a sacudirse. Y entonces, lo vio. La forma. Oculta en la grieta. No era solo gigantesca. Ni simplemente viva. Estaba esperando. Una masa antigua de geometría imposible. Algo que desafiaba las leyes del universo. Sin una forma fija. Solo la insinuación de una. Como si estuviera atrapado entre realidades. Intentando manifestarse por completo, y usando a Lareselut como llave. La voz de Márquez apenas era un susurro. No somos los primeros. Cade se volvió hacia ella. ¿Qué dijiste? Ella señaló su pantalla, el rostro pálido. Encontré algo en los fragmentos de datos, una transmisión antigua. Miles de años. Más vieja que cualquier especie conocida. Lack se acercó de inmediato. Reprodúcela. Los altavoces crepitaron. Una voz distorsionada emergió, apenas humana, desfigurada por el tiempo y la decadencia. Si escuchas esto, no respondas. No vengas. La nave se estremeció de nuevo. Afuera, la masa cambiante del abismo comenzaba a abrirse. Y por primera vez, Cade comprendió la verdad. No habían recibido una señal de auxilio. Habían encontrado una advertencia.
Y ya era demasiado tarde. La nave temblaba, la falla a su alrededor se retorcía y giraba, arrastrándolos cada vez más adentro. Lo que esperaba allí, se estaba despertando. Cade apretó los puños, el arma aún en mano, su mente girando con cada nuevo fragmento de horror. Algo en el centro de ese abismo se abría. Algo, vivo. Y ellos no eran testigos. Eran ofrendas. El claxon de advertencia aulló. Lack gritó desde su estación, su voz teñida de miedo real. «Capitán, estamos cruzando el horizonte de sucesos. Vamos adentro». Cade giró hacia el visor justo a tiempo para ver cómo el abismo se abría como una herida viviente. No era un portal. No era una puerta. Era una boca. Un colosal vacío retorcido, envuelto en oscuridad ondulante. Rodeado de los restos de naves. Cientos. Miles. Barcos de especies extintas, flotando como cadáveres en una fosa común estelar. Y en el centro, algo más. Una estructura, tal vez. Una criatura, tal vez ambas. Palpitaba con energía antinatural. Su forma era imposible de describir. Se deslizaba entre lo sólido y lo intangible, como si existiera en múltiples realidades al mismo tiempo. Cade contuvo el aliento. Había visto monstruos. Había presenciado guerras, genocidios, horrores sin nombre. Pero esto era diferente. Esto había sido encerrado por una razón. La nave volvió a estremecerse mientras la gravedad aumentaba. El campo gravitacional los jalaba como garras invisibles. Cade no dudó. Lack, prepara los propulsores de emergencia. Márquez, redirige toda la energía a los motores. Quema todo si hace falta. Lack tecleaba con desesperación. No responde. Está sobreescribiendo cada maldito sistema. Davis exhaló suavemente, como si disfrutara del momento. No pueden luchar contra lo que no comprenden. Cade giró hacia él. Entonces ayúdanos a entender. Maldita sea. Si esto quisiera matarnos, ya lo habría hecho. ¿Qué demonios quiere? La mirada de Davis era inescrutable. Y entonces habló. No quiere matarlos. Sus ojos negros parpadearon, y por primera vez desde su posesión, Cade vio algo humano en ellos. Miedo. Quiere hacerlos parte de él. Un silencio helado cayó sobre el puente. Cade sintió como su mente comenzaba a unir las piezas. Esto no era una trampa común. No era solo una criatura esperando ser liberada. Estaba reclutando. La falla no era un lugar. Era una máquina viviente de guerra, esperando algo lo suficientemente fuerte para manejarla, esperando algo despiadado, esperando a humanos de mundos letales. La nave tembló violentamente, el abismo devorándolos por completo. Y entonces, todo se oscureció. La oscuridad se tragó al Areselut. Un vacío más profundo que el espacio mismo. Aplastante, asfixiante. Todos los sistemas fallaron al instante. Las pantallas se apagaron. Los motores se enmudecieron. Incluso el zumbido constante del sistema de ventilación desapareció. Por primera vez en su vida, Cade se sintió verdaderamente ciego. Y entonces, llegaron las voces. Susurros que se deslizaban por la negrura. Que se enroscaban en su mente como tentáculos invisibles. No podía entender las palabras, pero sentía su significado. Hambre. Expectativa. Una risa antigua y silenciosa. Y luego, las luces de la nave parpadearon, y volvieron. Ya no estaban en el espacio normal. El puente estaba inquietantemente silencioso. La tripulación permanecía congelada en sus puestos. Márquez se aferraba a su consola, respirando con dificultad. Lack se limpiaba el sudor frío de la frente. Nadie hablaba. Nadie se movía. Afuera, el abismo había cambiado. Ya no era una herida lejana en el cosmos. Ahora, los envolvía. Los apretaba como un ser viviente. Y más allá de esa oscuridad, Cade vio lo impensable. Estaban dentro de algo. Muros de metal obsidiana se extendían en todas direcciones, formando estructuras imposibles que desafiaban toda lógica. Palpitaban con una luz enferma y cambiante. Ni completamente máquina, ni completamente carne.
Era una arquitectura que ninguna especie cuerda habría podido construir. Porque ninguna mente cuerda habría podido imaginarla. Y en el centro de todo, estaba el núcleo. Un monolito que latía como un corazón. Venas negras de energía se extendían desde él, enredándose en la estructura colosal. Era incomprensiblemente grande, más allá de toda medida. Y estaba vivo. Un estremecimiento recorrió la nave. La voz de Márquez fue apenas un murmullo. Capitán, creo que está hablándonos. Cade se giró hacia ella. ¿Cómo? Ella señaló su pantalla, donde símbolos ininteligibles parpadeaban en rápida sucesión. No lo sé. Ni siquiera sé si esto es un idioma. Pero lo siento. Es como si se metiera en mis pensamientos. Davis exhaló. Un sonido hueco. Vacío. Habla de formas que su especie aún no puede entender. Cade se giró bruscamente. ¿Y tú sí? Davis no respondió de inmediato. Su rostro era pálido. Su postura, demasiado quieta. Lo que había dentro de él, observaba. Calculaba. Y entonces, sin aviso, la nave se movió. No por impulso. No por propulsores. Sino por una fuerza que no podían medir. Fue arrastrada. Más profundo. Hacia el laberinto del núcleo. Lack. Ladró Cade. ¿Puedes anularlo? Lack ya trabajaba frenéticamente, pero su expresión lo decía todo. Nada, señor. Es como si estuviera presionando botones en una piedra. El monolito se acercaba más y más. Y de pronto, un golpe. Las pantallas parpadearon. Algo nuevo apareció. No datos. No estática. Una visión. El puente desapareció. Por un momento, Cade ya no estaba en la Resolute. Estaba en otra parte. Un campo de batalla. Una guerra imposible extendiéndose a través de un cielo que no era cielo. Retorcido. En llamas. Lleno de los restos de civilizaciones que no reconocía. Ciudades reducidas a cenizas. Planetas partidos como heridas abiertas. Estrellas colapsando en vacíos que gritaban. Y en el corazón de todo, el núcleo. O algo parecido. Los vio. Los primeros. No como Davis. No poseídos. Algo peor. No controlaban el poder de la falla. Eran ese poder. Armas hechas de carne y pensamiento. Formas de guerra esculpidas con la esencia de mundos muertos. Soldados reformados en monstruos. La falla no había sido un campo de batalla. Había sido una forja. Una máquina de guerra viva. Diseñada para tomar lo más fuerte y transformarlo. Y había fallado. Los últimos restos de aquella guerra milenaria la habían sellado. Enterrada más allá del borde de la galaxia. Quienes enviaron la advertencia, murieron luchando para mantenerla allí. Pero ahora, la Resolute había respondido al llamado. Cade jadeó, tropezando hacia atrás cuando la visión se desvaneció. La realidad lo golpeó de vuelta. Su cabeza latía. Su piel estaba helada. Y no era el único. Todo el puente temblaba. Sudor brillaba en los rostros de su tripulación. Lack fue el primero en romper el silencio. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Davis exhaló lentamente. Memoria. El pulso de Cade se disparaba. Entonces eso es. Por eso fuimos llamados. La voz de Márquez tembló. Quiere convertirnos en ellos. Davis asintió una vez. Y ahora, entienden por qué fueron elegidos. La nave volvió a estremecerse. En la pantalla principal, las venas del monolito brillaban con más intensidad. Flujos de energía negra se estiraban hacia la Resolute, como tentáculos luminosos, buscando, tocando, probando. Cade apretó los dientes. Sabía lo que venía después. Una elección. Una prueba de voluntad. Podía sentirlo, como un peso en su mente. La falla presionaba, explorando, buscando algo en él. No con palabras, sino con instintos. Con comprensión pura. Si la aceptaba, si cedía, sabía que ya no volvería a ser el mismo. Que tal vez nunca regresaría. Volvió la mirada a su tripulación. A Márquez, temblando pero firme. A Lack, aferrado a su consola como a un salvavidas. A los hombres y mujeres que habían confiado en él,
que lo habían seguido hasta el borde del universo, esperando que los guiara de vuelta a casa. No eran sacrificios. No eran materia prima para una máquina de guerra. Eran su gente. Márquez tragó saliva. Capitán, no podemos dejar que entre. La voz de Locke era ronca. Si decimos que sí, estamos muertos. No. Peor que muertos. Cade no los contradijo. Pero lo sentía. La verdad que latía detrás de sus palabras. Si rechazaban a la falla, ésta no los dejaría marchar. Había esperado demasiado. Había elegido. Davis inclinó la cabeza. Sus ojos sin luz brillaban con intensidad extraña. ¿Todavía creen que tienen elección? Cade le apuntó con su arma. ¿Y tú todavía crees que estás al mando? Davis dejó escapar una risa baja. No era hostil. Era triste. No entienden. La falla no obliga. Ofrece. Regala. Evoluciona. Cade apretó la mandíbula. ¿Y qué demonios te hizo a ti? El rostro de Davis no se alteró. Me mostró la verdad. Su voz era casi reverente. Cade había visto soldados romperse en combate. Había visto hombres perderse en el miedo, en la brutalidad de la guerra. Pero Davis no se había roto. Se había rendido. La falla volvió a pulsar. Y de repente, Cade ya no estaba en el puente. Estaba en otra parte. Oscuridad total. Un vacío interminable. Sin peso. Sin forma. Solo sombras. Se movían a su alrededor. Muy rápidas para ver. Muy lentas para ser reales. Y entonces, habló. No con palabras. Ni con sonido. Con entendimiento. Una voz dentro de su cráneo. En lo más profundo de su ser. Una lengua más antigua que el tiempo. Eres fuerte. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero no estás completo. Las sombras lo envolvieron. Se deslizaron en sus venas. En sus huesos. En sus pensamientos. Y de pronto, lo entendió. La falla no había sido un campo de batalla. No había sido un arma. Había sido un crisol. Un lugar donde los guerreros eran forjados. Donde los más fuertes eran transformados. Pero no cualquiera. Solo los que sobrevivían. Cade apretó los dientes. Cada instinto le gritaba que luchara. Que resistiera. Pero la falla no era un enemigo. No estaba atacándolo. Estaba ofreciéndole una elección. La posibilidad de convertirse en algo más allá de lo humano. Más allá de la muerte. Más allá incluso de los mundos letales. Y por un instante, solo por un instante, estuvo tentado. Porque, ¿y si no eran suficientes? ¿Y si no podían ganar? ¿Y si esa era la única forma? Su corazón retumbaba en los oídos. Pero entonces pensó en su tripulación. En Márquez, asustada pero sin quebrarse. En Locke, luchando contra la imposibilidad. En cada hombre y mujer que había depositado su fe en él. Ellos no habían venido a morir allí. No habían venido a convertirse en eso. Los ojos de Cade se abrieron de golpe. Y rechazó a la falla. Las sombras se retiraron violentamente. Las voces se retorcieron en un chillido de agonía. Y entonces, regresó. El puente volvió a tomar forma. El monolito seguía allí, latiendo más allá del visor. Su cuerpo dolía. Su mente latía como un tambor de guerra. Pero era el mismo. Y la falla. Sabía que había fallado. Las paredes del abismo temblaron. La nave se sacudió con violencia. Las alarmas estallaron. Cada pantalla parpadeó, inundada de advertencias en símbolos indescifrables. «Capitán», gritó Locke. «Lo sé», respondió Cade antes de que pudiera terminar. La falla no los iba a dejar ir. Si no podía convertirlos, los consumiría. Cade se giró hacia Márquez. «Encuéntrame una salida. Ahora». Ella no dudó. Sus manos volaban sobre la consola. «Hay una brecha en el campo gravitacional. Podemos escapar si sobrecargamos el núcleo. Eso freirá nuestros motores», protestó Locke. «O morimos aquí», le cortó Cade. Locke dudó apenas un segundo, luego maldijo y se puso a trabajar. La falla rugió. Las venas del monolito brillaron con furia.
La energía se disparó hacia la nave como látigos vivos. Y Lareselut respondió. Quemó cada gramo de poder que tenía. Los motores chillaron como si sufrieran. La nave se lanzó a través de la oscuridad, luchando contra la fuerza aplastante de la falla. Gritando. Y entonces, rompieron. El monolito se retorció, cambió, se deformó ante sus ojos. Y Lareselut salió. La falla abisal colapsó tras ellos. La oscuridad se cerró. Y de pronto, volvieron al espacio normal. La nave flotaba, los motores muertos, la energía parpadeando. Pero estaban vivos. Por un largo momento, nadie habló. Luego Lack soltó una risa rota. ¡Santo! Márquez se desplomó contra su consola, jadeando. ¿Lo logramos? Cade exhaló despacio. Y entonces se giró hacia Davis. El hombre seguía allí, de pie, mirándolos. Sus ojos negros ya no mostraban furia, ni derrota, solo paciencia, como si supiera algo que ellos no. Y entonces sonrió. Nunca escaparon. Un escalofrío recorrió la espalda de Cade. La falla estaba cerrada. Pero algo había regresado con ellos. Y esperaba. Esperaba el momento adecuado. Esperaba la próxima elección. Y en lo más profundo de su ser, Cade supo la verdad. Esto no había terminado. Ni de cerca.